Comenzamos con Word 2013 y lo primero que tenemos que saber es que debería de aparecer aquí la regla. Si no apareciese, lo que tendríamos que dar es vista, aquí donde pone vista, y regla. Ahí. Y entonces nos aparece la regla. El motivo es porque, bueno, más adelante pues veremos los tabuladores que se pueden sacar de aquí más fácilmente. También vemos las sangrías, que son estas y esta. Y los márgenes. Y entonces tenemos cierta ventaja visualizando la regla. Bien, seguimos. Otra de las cosas que tenemos que saber es cómo se selecciona. Voy a poner un texto. Vale, un texto. Y entonces vamos a ver maneras de seleccionar. Primero, con doble clic seleccionaríamos una palabra. Doble clic, una palabra. Doble clic. Con triple clic, todo un párrafo. Triple clic, párrafo completo. Un párrafo es desde que empieza a escribirse hasta un enter. O desde el enter anterior hasta el siguiente enter. Enter o intro. Entonces con triple clic seleccionaríamos todo el párrafo. Si pulsamos doble clic una palabra y si apretamos la tecla control, otra palabra, otra palabra, otra palabra, pero siempre con la tecla control pulsada. Y así podríamos seleccionar palabras salteadas. Luego tenemos que con pulsando aquí a la izquierda en el margen se selecciona una línea. Pulsamos y seleccionamos una línea. Si pulso y arrastro, selecciono líneas contiguas. Si pulso y ahora con la tecla control pulso en otra línea, pues me las selecciona salteadas. ¿Vale? Y otra manera muy cómoda es pinchar donde quieres empezar a seleccionar y con la tecla mayús pinchar donde quieres terminar de seleccionar y te coge todo entre una posición y la otra. Y luego tendríamos las teclas control E, que cogerías todo entero, todo el texto entero que tienes escrito, ¿vale? Luego, repasando, sería doble clic una palabra, apretando clic palabras salteadas, triple clic todo el párrafo, pinchando una línea, si arrastras varias líneas, si pinchas y luego con la tecla control pinchas en otra, aquí en el margen, líneas salteadas. Si pulsamos al principio, en donde queremos seleccionar, el principio donde queremos seleccionar, y luego con la tecla mayús el final de donde queremos seleccionar, te coge todo. Todo entre un punto y el otro. Y si pulsamos las teclas control E, cogeríamos todo. Hay alguna forma más, pero bueno, estas son las más esenciales que deberíais de conocer de memoria. Bien. Luego, tenemos las formas de alineación. Las formas de alineación son estas que hay aquí. Son formas de alinear el texto. Por defecto siempre está esta puesta, que es alinear a la izquierda, y significa que yo los párrafos que tenga seleccionados, si pulso aquí por la izquierda, esto es alinear a la izquierda, significa que por la izquierda está en línea, alineado, pero por la derecha puede presentar una manera escalonada, como estamos viendo. ¿Eso por qué es? Bueno, pues es porque esta palabra no cabe aquí arriba y como Word por defecto no pone guiones, aunque hay una forma de ponerlos, pero por defecto están desactivados, entonces si esta palabra no cabe aquí arriba, la baja y queda un hueco. Esta palabra no cabe, entonces la baja y queda hueco, por eso sucede eso. Entonces, esta alineación a la izquierda significa que por la izquierda están en línea, pero por la derecha de forma escalonada. ¿De acuerdo? Bien, este segundo es alineación centrada. Alineación centrada normalmente se utiliza para títulos, es que seleccionas o te colocas en un párrafo, le das y centra. Pulsamos en un párrafo o lo seleccionamos, lo que queramos, pulsamos y centra. ¿De acuerdo? También se puede hacer con todo. Entonces, claro, los párrafos, pues vemos cómo quedarían así, centrados. O sea, quedarían justo en el centro ¿de acuerdo? Quedaría escalonado por la izquierda y por la derecha, obviamente. Quedaría justo en el centro. ¿De acuerdo? Así. Bueno. El siguiente es alinear a la derecha. Alinear a la derecha es
que el texto por la derecha está en línea. El texto por la derecha está en línea, pero por la izquierda puede presentar un aspecto de escalonamiento. Lo contrario al primero, alinear a la izquierda. Pues este es alinear a la derecha. Por la derecha están en línea. Y el último, que es el que mejor queda, es justificar. O alineación completa, que también se suele llamar. Justificar. Al pulsar, lo que hace es alinear por la izquierda y por la derecha a la vez. Por los dos lados. Queda mucho más bonito. ¿Y cómo lo hace? Pues lo hace estirando más entre los espacios en blanco. Estira entre los espacios en blanco y consigue que quede todo alineado. Pero si observamos, hay algunos espacios en blanco más anchos que otros. Eso sería la justificación. No tiene por qué hacerlo a todo, solo al párrafo en el que estás o el que selecciones, que da lo mismo. O sea, si yo selecciono este, solo me lo hace a ese. Si no selecciono, pues en el que esté posicionado, es lo mismo. Me coloco ahí y lo hace, porque estoy en este. Como estoy en este posicionado, en cualquier punto, en cualquier letra, me lo hace solo a ese. Ahora me lo haría pues en este de abajo, porque estoy en él. Si selecciono varios, pues me lo hace a los que seleccione yo. Me lo hace a los que seleccione yo. ¿Vale? Si no, pues me lo hace solo en el que estoy. ¿Qué quiero hacer este? Pues pico aquí triple clic, aprieto la tecla control y quiero hacer también este. Pues triple clic y con este la tecla control, triple clic. Y ahora, pues justificar. Y me lo hace a esos dos. Solo a los que seleccionas. Y si no seleccionas ninguno, en el que está el cursor. Bueno, pues esas son las alineaciones. Bien, ahora vamos a ver fuente. Fuente es todo lo que se refiere a arreglar pues el tipo de letra, etcétera. Todo lo que puede afectar al texto. Bueno, aquí abajo tenemos el zoom. Voy a ampliarlo un poco más para que se vea mejor. Aquí abajo. Y empezamos. Este es el tipo de letra o tipo de fuente. Es solo seleccionar y aplicar el tipo de letra que deseemos. Hay un montón para elegir. Bueno, pues el que nos digan en las instrucciones o... Bien, el siguiente botón, este, es el tamaño de la fuente. El tamaño. Bueno, pues el que nos indiquen en las instrucciones del ejercicio. Aquí tenemos... hay veces pues que nos indican tamaño 13 o 15, que no están. Bueno, no pasa nada. Se selecciona, se teclea 13 y se da Enter. Escribimos un 13 o un 15, por ejemplo, y damos Enter. ¿Vale? Hasta que no se da Enter no lo realiza. Entonces, claro, estamos este tamaño 13 y este es tamaño 15, que no existe aquí, pero se puede teclear y... se puede teclear y sale. Bien. Los tamaños pues van desde el 1, que sería el más pequeñito, el 1 que es el más pequeñito, hasta el 1638, como podemos ver aquí, que sería el más grande. Entre el 1 y el 1638 podemos teclear cualquier número. Bueno. Luego tenemos este botón que lo que hace es aumentar el tamaño de la letra o de la fuente. Sería lo mismo que pulsar control mayúsculas, como se ve ahí. Y bueno, es ir dando y a cada pulsación va aumentando el tamaño. Pero va aumentando entre estos tamaños, es decir, nunca podríamos llegar al 13 o al 15. Aquí este botón sería lo mismo, reducimos. Este lo que hace es reducir, pero tampoco, nunca podríamos llegar al 13 o al 15. Va aumentando, disminuyendo por estos números. Este botón lo que tenemos es tipo oración. Bueno, tipo oración es que si yo cojo un párrafo, lo que hace es la primera letra del texto en mayúscula, y si hay algún punto, pues la siguiente letra después del punto, pues en mayúscula. Es decir, pone las mayúsculas después de punto y al empezar el texto. Eso es. Minúscula, pues lo convierte todo a minúsculas. Como vemos, ahí lo ha puesto en minúscula, todo a minúsculas. Luego, mayúscula, pues lo convierte todo a mayúscula. Todo es en mayúsculas. Poner en mayúsculas cada palabra. Pues la primera letra de cada palabra la pone en mayúscula. Pulsamos la primera letra de cada palabra. La primera letra de cada palabra la pone en mayúscula. Lo observamos, así es. La primera letra de cada palabra. Bien. Y alternar mayúsculas, minúsculas es que lo invierte. Como esté, lo invierte. Todas las minúsculas pasan a ser mayúsculas y todas las mayúsculas minúsculas. Probamos y lo invierte. ¿De acuerdo? Eso sería.
Bueno, lo dejamos como estaba, tipo oración es lo normal, y así está. Bueno, luego tenemos este botón. Este botón es que yo selecciono un texto, lo pongo por ejemplo, luego veremos este botón, lo pongo por ejemplo en color rojo, aumento el tamaño, lo pongo negrita, no sé, lo que yo quiera, ¿no? Lo pongo tipo de letra Gothic, ¿vale? Y entonces, si yo pulso Enter, pues sigue escribiendo en ese formato. Si yo pulso Enter, sigue escribiendo centrado, sigue escribiendo en Gothic, Adobe Gothic, tamaño 20, negrita y rojo. Seguiría así. Claro, si yo no quiero esto, ¿qué debo de hacer? Pues lo selecciono y doy a este botón, que es borrar el formato. Borrar el formato es que el formato que hereda de las líneas anteriores se elimina y se pone otra vez el texto por defecto. Se pone otra vez pues el que esté por defecto. En este caso Calibri 11. Es el que se pondría. ¿Vale? Es decir, siempre que nosotros pongamos un formato, pues luego él sigue escribiendo en ese formato. Pero si queremos volver al escrito por defecto, al que estaba al arrancar, pues sería pulsando este botón. ¿De acuerdo? Si seleccionas y pones un formato, pues bueno, no hace falta dar a este botón. Este botón es cuando luego vas a escribir y sigue heredando el formato anterior. Entonces, claro, si yo añado algo, veo que se hereda de lo anterior. Entonces le pulso este y me lo limpia. Digamos que me limpia el formato. ¿Vale? O también para quitar el formato de un texto, pulso ahí y me lo limpia. ¿De acuerdo? Es para quitar los formatos. Formato pues es todo esto que hay aquí. Todo esto que hay aquí que influye. Bueno, seguimos. El siguiente botón, negrita. Negrita es pues que el texto se pone pues más grueso, más negro. También se puede hacer si vamos escribiendo en tiempo real. Yo voy escribiendo en tiempo real y pulso Control N, pues escribiría en negrita. Control N y lo apago. Y así no tengo que soltar el teclado y agarrar el ratón y pulsar aquí. Control N sería eso. También tendríamos K, que es cursiva. Cursiva es una letra inclinada 15 grados a la derecha. Pulso y se inclina. También se puede hacer que yo voy escribiendo, pulso Control K, sigo escribiendo, pulso Control K y se apaga. Y ya escribo normal. Bueno, pues sería la cursiva. Y luego tendríamos el subrayado que es este botón, que bueno, que tiene aquí pues varios subrayados para elegir. Varios subrayados para elegir. Si damos a más subrayados, pues aquí aparecen algunos subrayados especiales, como por ejemplo subrayar solo las palabras. Solo las palabras. Por ejemplo aquí un subrayado normal me subrayaría todo, pero si solo es las palabras, es decir, en los espacios en blanco no está subrayado, sería así: más subrayados y solo las palabras, solo palabras. Incluso se podría cambiar el color del subrayado. Por ejemplo, la palabra está en rojo, pero el subrayado lo quiero en azul. Pues le digo que solo me subraye las palabras, el color de la letra o de la fuente en rojo y el color del subrayado en azul. Doy a aceptar y ahí lo tenemos. Luego, aquí el subrayado es para seleccionar uno de estos subrayados: ondulado, punto línea, discontinuo, doble, etcétera. ¿Vale? Para subrayar, pero también aquí tendríamos el de solo palabras y alguno más, como ondulado doble, ondulado grueso, etcétera. Tenemos algunos más. Y también poder aplicar un color al subrayado, aparte de la letra. El color de la letra está aquí y el color del subrayado aquí. Bueno. Seguimos. Esto sería tachado. Bueno, tachado es que selecciono yo un texto, pulso aquí y se pone tachado, ¿vale? Luego este sería el superíndice, subíndice. Subíndice es que yo escribo algo, por ejemplo voy a escribir H2O y el 2 lo hago en subíndice. ¿Subíndice qué es? Bueno, subíndice es más pequeño el texto y baja de nivel, se pone más abajo y más pequeño. Eso es subíndice. Aquí lo tenemos. Y superíndice, que es el siguiente botón, sería para hacer esto, por ejemplo. Ponemos primer, pulso subrayar,
por ejemplo, no sería necesario lo subrayar, pues para que quede mejor. Y ahora, superíndice. Eso sería primer, por ejemplo, pues no sé, que tenga que escribir pues primer trimestre, pues sería así: 1 trimestre, 1 trimestre. Selecciono pulso subrayar y superíndice. Ya digo que el subrayar no es necesario, pero bueno, en este caso es para que quede así. Primer trimestre. Y así sucesivamente para los casos que convenga. Más cosas. Tenemos aquí este botón que es un resaltador para resaltar el texto. Es como un rotulador. Y luego tenemos este otro botón que es el color de la fuente, que antes ya lo he avanzado, pero bueno, es el color de la letra. Ahí. ¿De acuerdo? Bueno. Aquí dentro también tenemos algunas opciones interesantes, como por ejemplo el tipo de fuente, que es lo mismo que está aquí fuera, sería lo mismo. El negrita cursiva, bold, que es negrita, y cursiva. Pero bueno, está también aquí fuera, es el negrita, el N y la K, o sea, también está fuera. El tamaño, que también está aquí fuera. El color de la fuente, que también nos lo encontramos aquí en este botón. El estilo, el subrayado, que también es esto, pero aquí hay alguna opción más, como el de solo palabras, subrayar solo palabras. El color del subrayado, que ahora está apagado porque no he seleccionado nada. Y luego tenemos tachado, pues bueno, que lo tacha, es lo mismo que está aquí fuera, tachado, se ve aquí en el ejemplo. Doble tachado, pues lo doble tacha, aquí lo vemos. Luego tenemos superíndice y subíndice, que es lo que hemos visto antes. Sombra. Sombra, si nos fijamos, pues genera ahí una pequeña sombra. Si lo aumento, hay una pequeña sombra aquí alrededor de las palabras. Se ve ahí. Eso es sombra. ¿De acuerdo? ¿Vale? Luego tendríamos contorno, que ahí se ve. Vacía las palabras, digamos. Se ven como huecas, eso es contorno. Tendríamos relieve, que es un efecto bastante similar, pero parece como que está, pues eso, como en relieve, como que está esculpido así, bueno, es un efecto. Luego tendríamos grabado, que también es muy similar, pero en la otra dirección, hace un efecto como en otra dirección, ¿vale? Hay que fijarse muy bien. Contorno, que es vacío. Relieve, que tiene como es un contorno pero con una pequeña sombra que hace como un efecto de relieve. Y grabado, que bueno, mueve la sombra hacia el otro lado y parece como que está hundido. Bueno, sería esto. Luego tenemos versalitas. Vamos a ver, versalitas es, por ejemplo, sería esto. Vamos a ver. Observamos que tenemos un título donde la primera letra de cada palabra está en mayúscula, ¿vale? Pues si yo ahora le doy a versalitas, lo que va a hacer él es poner todo en mayúscula, pero la primera letra de cada palabra donde ya estaba mayúscula más alta. Así, pulso versalitas y aceptar. Esto es versalitas. Hay que fijarse muy bien el día de la prueba porque es mayúsculas, pero alguna letra es más altas que otras. Esas serían las versalitas. Es todo en mayúsculas, pero algunas letras más altas. Todo en mayúsculas, pero algunas letras más altas. Eso, vuelvo a repetirlo cómo se hace. Tiene que estar todo en minúscula. Previamente. Y las letras que queramos que sean más altas tienen que estar en mayúscula. Así. Es decir, todo en minúscula, pero la primera letra de cada palabra en mayúscula. Por ejemplo, si son esas las que queremos hacer más altas. Entonces, al pulsar a las versalitas, lo que veremos es que la B, la D y la P serán mayúsculas, porque ya lo son, pero más altas. Mientras que las minúsculas serán mayúsculas, ¿vale? Luego las minúsculas se convertirán en mayúsculas, pero las que ya eran mayúsculas serán más altas. Observamos. Ahí está. Las que ya eran mayúsculas son más altas que las otras.
y las que eran minúsculas se han convertido a mayúsculas, ¿eh? ¿De acuerdo? Luego las que eran minúsculas se convierten a mayúsculas y las que ya eran mayúsculas se hacen más altas. Ese es el efecto Versalitas. Para que se observe, pues tiene que haber alguna mayúscula para que se observe más alta que las otras. ¿De acuerdo? Vale. Y luego tenemos mayúsculas. Apago esa, pongo la siguiente. Mayúscula, pues es toda mayúscula. Ahí vemos la diferencia, que Versalitas hacía algunas más altas. Este no, este pone todo mayúscula. Y por último, oculto. Oculto, pues es ocultar una parte de un texto. Por ejemplo, quiero ocultar esto. Y lo oculto, pulso aquí, ocultar, aceptar, y se oculta, ya no está. Ni está ni se imprime. Ahí vemos que no está. ¿Cómo se desoculta? Porque claro, ahora al pulsar aquí, pues está la espaquitada, o sea, no se puede, no puedo seleccionar el texto. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, pues tendríamos que pulsar este botón, que es el de mostrar todo, es para mostrar los invisibles que hay en la hoja. Le pulso y vemos unos símbolos, que estos son los enter que hemos dado, o los intro que hemos dado. Ahí hay un intro, ahí hay otro intro, los intro que hemos dado. Se ven los invisibles, lo que no se imprime, y observamos que esto, hay un trozo del texto que está con puntitos por debajo. Bueno, pues lo que está con puntitos significa que está oculto a la vista y a la impresora. Pues se selecciona, con este botón ya sabemos que tenemos que tenerle puesto, si no, no lo veríamos. Bueno, se pulsa ese botón, se selecciona la zona que está con puntitos y se apaga el aspa. Y ahora sí, ahora ya está otra vez visualizándose. Aunque apaguemos el botón este de mostrar todo, mostrar los invisibles, sigue estando, porque le hemos desocultado, hemos quitado la ocultación. Bien, y para terminar, pues vamos a ver avanzado. Avanzado tiene dos cosas, el expandido y el comprimido. Vamos a ver. Eso es, yo tengo aquí un título de prueba, título, vamos a poner mayúsculas, título de prueba. Y lo que voy a hacer es estirarlo así. Lo voy a hacer mal, esto es incorrecto en una prueba, esto es incorrecto totalmente. Entonces, supongamos que nos cae un título así, pues esto está mal hecho. Está mal hecho porque si damos al mostrar todo, vemos que son palabras. La T es una palabra, la I es una palabra. Luego no se puede hacer así. Cuando nos caiga un texto estirado, o con lo que llaman expandido, no se puede hacer así, con espacios en blanco, porque estos son palabras para él. Es decir, si yo pico doble clic es una palabra, si yo pico doble clic es una palabra. Esto estaría mal hecho, Entonces, ¿cómo hay que hacerlo? Pues habría que hacerlo de la siguiente forma. Título de prueba. Ahora se selecciona, le pulso a fuente, le digo espaciado, expandido, y le meto aquí una medida que, bueno, la que yo quiera. El caso es que haya alguna medida para expandirlo. Pues, se suele poner sobre 2, 3, por ahí. Doy a aceptar y eso sería. Bueno, se puede poner menos para que quede más similar al de abajo, pero bueno, es igual. Con que haya una medida ya estaría hecho. Bueno, vamos a ver, entonces sería este mal hecho y este bien hecho. Este está mal hecho porque si pulsamos el botón de mostrar todo, vemos que hay unos puntos, y esos puntos significa que son espacios en blanco, y esto no está permitido, poner entre letra y letra espacio en blanco. Y este está bien hecho porque hay un espacio solo aquí y aquí para separar las palabras, obviamente, como siempre. Pero si pico doble clic, pues es una palabra, una palabra, una palabra. Y aquí sería una palabra para el eso, una palabra para el eso, que sería incorrecto. ¿De acuerdo? Esto en un examen, en una prueba, sería penalizable, mientras que esto sería correcto. ¿Vale? Bueno, pues eso es el expandido. Terminando ya, tendríamos el comprimido, que es lo contrario. Se comprimen las letras, damos a aceptar y se juntan. Se juntan. Bueno, vamos a poner menos medida para que se pueda leer al menos así. Sería eso, ¿vale? Y luego tendríamos también una cosa que es elevar y reducir, que sería esto. Por ejemplo, H2O. Voy a aumentarlo con el zoom para que lo veamos bien. H2O, selecciono el 2 y pico aquí donde pone posición y le digo bajado, elevado y bajado. Le digo bajado, pues yo que sé, en 3, por ejemplo, ¿no? En 3 o 4. Doy a aceptar y lo baja. Hay que tener mucho cuidado, que eso es bajado
Pero esto es subíndice. Hay una diferencia. Esto es que lo baja y lo disminuye. Se llama subíndice. Y esto es solo que lo baja. Se llama bajado. Hay que ver la diferencia, ¿eh? Porque nos pueden poner ahí en un compromiso y... son las dos cosas muy parecidas. Igual que esto. Primer trimestre y primer trimestre. Vamos a ver la diferencia. Este primer lo voy a hacer con elevado. Así, 3 o 4. Ahí, aceptar. ¿Vale? Eso es elevado. Pero esto es superíndice. ¿De acuerdo? Ahí lo vemos, ¿eh? Mientras que el de arriba, aquí, es aquí elevado. ¿Vemos? Elevado. Este es superíndice. Elevado es que se levanta por encima de la línea por encima de la línea del escrito, se eleva, pero no se reduce. Mientras que este se eleva y a la vez se reduce. Eso sería superíndice.